hoy. Para el día de hoy trataremos un tema que también es una situación a la que todos somos confrontados a diario y son las tentaciones. Y se preguntarán, ¿qué es una tentación? Y cómo esto puede afectarnos. Pues mis queridos amigos, las tentaciones son aquellos deseos de nuestra carne, los cuales sabemos que no debemos hacer, pero las hacemos, y al hacerlas nos hacemos daño. Claro está, pues a nosotros mismos, o también le podemos hacer daño a los terceros, a las personas que están a nuestro alrededor. Creemos que nuestras decisiones solamente nos afectan a nosotros mismos o nuestro comportamiento, pero eso no es cierto. Eso también afecta a nuestro entorno, a las personas que tenemos a nuestro lado. También puede afectarlos. Si quisiéramos hablar de algún tipo de definición de la tentación, podríamos decir que la tentación es un impulso de hacer o de tomar algo que puede resultar en inconvenientes, en problemas. Puede tratarse de una persona, de una cosa, de una circunstancia u otro tipo de estímulo. La tentación está asociada a la seducción y a la provocación. Mire, queremos dar algunos pequeñitos ejemplos de lo que le podemos llamar tentación. ¿Cuál podría ser uno de los ejemplos? Los dulces son una tentación para muchas personas. Se comen un dulcecito y no paran. O no pueden, almorzar y después si no hay un dulce, sienten que algo les falta. Y obviamente cuando eso se vuelve un consumo excesivo, pues trae muchos problemas de la salud. Otra tentación puede ser una persona con problemas de sobrepeso. La comida también es una tentación cuando es en exceso. Cuando se salen de los parámetros normales, se vuelve también una tentación y nos puede traer muchos problemas. Y mucho más, pues cuando estamos haciendo una dieta o se lleva algún tipo de control médico, pues pareciera que se acentuaran como los deseos, como el gusto o los antojos por este tipo de comidas que nos afectan nuestra salud. Pero miremos otro ejemplito. Es la persona que tiene problemas con la bebida. Ir a una fiesta, a una discoteca o una simple reunión, la tentación le puede traer grandes problemas. ¿Por qué? Porque en todos esos lugares está la presencia de la bebida. Y como no tiene medida con eso, pues le puede acarrear bastantes dificultades. Y vamos a hablar por último de un ejemplo muy común, muy cotidiano. Suele pasar y suele pasar a las personas que teniendo un compromiso de pareja llegan a la infidelidad por sucumbir a la llamada tentación, abriendo puertas, porque es que cuando llega la tentación es porque uno la permite que ingrese, es porque tú mismo abriste la puerta. Esos son algunos de los muchos ejemplos que nosotros podíamos citar, pero yo sé que ustedes también en sus casas pueden ir reflexionando y pueden ir trayendo a memoria todas las tentaciones a las cuales ustedes han sido sujetos, de cuáles han sido victoriosos, han salido adelante, pero de cuáles no. Entonces, sí, querido Radio Escucha, ese es el tema que queremos tratar el día de hoy. Por eso queríamos dar estos pequeños ejemplos. Sin embargo, mis compañeras van a darle más amplitud al programa del día de hoy. Los dejo con ellas. Sí, claro que sí, Stephanie, porque tú estás hablando en el plano natural, ¿no? Por supuesto. Ahorita podemos hablar en el plano espiritual. Podríamos definir la tentación como la cascarita que nos pone el diablo para que deseemos hacer cosas que no convienen. Y fuera de eso, también la tentación no solo viene por el diablo, viene por la carne y viene por el mundo. Son tres enemigos fuertes que tiene el hombre. Y que finalmente estas tentaciones se convierten en pecado y traen consecuencias negativas a nuestras vidas. Porque una persona que tiene, como decía Esteban, el problema del alcohol, lo más normal y lo más, sabio es
alejarse de aquella vida, ¿no? Pero si esa persona tiene ese problema, pues obviamente va a caer y a lo mejor ahí se queda de nuevo. Bueno, el primer ejemplo que encontramos de la tentación en la palabra de Dios lo encontramos en el libro de Génesis, o sea, hablando en el campo espiritual. Esto sucedió en el jardín del Edén cuando la serpiente tentó a Eva para que desobedeciera el mandamiento de Dios. Y vamos a leer la historia en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondiendo a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Sí, Elsa, entonces en ese momento que Eva fue tentada por la serpiente, entonces esto trajo como consecuencia que Adán y ella descubrieran su desnudez, ¿no? Que vieran que estaban desnudos. Y luego, y con eso entonces fueron expulsados del jardín de Edén. Dios los expulsó por desobedientes, o sea, porque sucumbieron a la tentación a la cascarita que les puso Satanás, porque eso fue lo que hizo el diablo ahí en ese momento. El engaño. Sí, los engañó. Entonces allí en ese momento la serpiente engaña a Eva y ella sucumbe a la tentación porque a ella se le dijo, Dios le dijo: no comerás de ese árbol. Y ella desobedeció. O sea, se le presentó allí como en bandeja de plata, Satanás le presentó ese árbol en bandeja de plata y ella sucumbió a la tentación. Y eso muchas veces sucede con nosotros, ¿no es cierto? Yo pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando uno tiene un hijo y hay algo que uno no quiere que ellos cojan. Por ejemplo, hay algo que es delicado. Mira, mi amor, eso no lo puedes coger porque te trae problemas. Entonces el niño comienza a mirar y comienza a darle vueltas y vueltas y llega un momento en que sucumbe a la tentación y lo coge y trae consecuencias para el niño. El papá lo castiga, la mamá lo castiga. Así sucede con nosotros también. Y eso fue lo que sucedió con Eva y con Adán. Sucumbieron a la tentación, no debían comer ese árbol, estaba prohibido para ellos. Es que el engaño que hizo la serpiente con Adán y Eva radica en que él les dijo que moriréis. O sea, engañó en lo que es carnal con lo que es espiritual. Porque la serpiente le hizo entender que moriría, o sea, que su cuerpo como tal moriría. Entonces él la engañó, le dijo: no, es que no vas a morir. O sea, cuando el Señor le decía que ciertamente morirás, era el espíritu de ella. O sea, era su parte interna, su parte interior, la que se iba a fragmentar y iba a quedar separada del Señor. Y eso es una muerte. Estar separados de Dios es una muerte. Entonces allí va el engaño. Y lo que decía lo que decía el Señor era que ciertamente morirá, pero su parte digamos, su parte interior, su parte espiritual, la conexión que tenía con el Señor. Eso es lo que se iba a extinguir. ¿Por qué? A cortar por esa desobediencia. A eso es lo que se refería el Señor. Pero Satanás o la serpiente siempre distorsiona las cosas. Las vuelve físicas, las vuelve carnales. Y olvidándonos que somos también compuestos de algo espiritual. Y eso nos lo da el Señor.
Entonces ahí está el engaño. Entonces se puede decir que esa tentación llevó a Adán y a Eva a tener una muerte física y también a tener una muerte espiritual. Entonces, y eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Y nosotros traemos esa herencia de ellos. Por eso es que nosotros no somos tan frágiles y sucumbimos muy fácil a las tentaciones. Y yo creo que eso viene desde, ahí arrancó, en ese instante de Adán y Eva fue que arrancó esa debilidad que tiene el hombre a caer a las tentaciones. Yo les quiero compartir algo que está en Romanos capítulo 7, versículo 22 al 25. Aquí se describe una lucha. Aquí se describe cómo el ser humano tiene su pelea interior. Con querer hacer una cosa termina haciendo otra. Yo les quiero compartir esto porque es algo muy bonito y es algo con lo cual todos, absolutamente todos, nos identificamos con esto. Y estamos en una constante lucha, ¿no? Pero por supuesto. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Escuchen bien, el hombre interior. ¿Eso qué quiere decir? Que es una persona espiritual, o sea, su ser, lo que está acá adentro, lo que no podemos palpar. Se deleita en la ley de Dios, o sea, se goza. En hacer lo bueno, en obedecer a Dios. Pero mire que sigue, el 23. Pero veo otra ley en mis miembros. Y cuando se refiere a mis miembros, ¿qué es? La carne. La carne. Nuestras emociones, Los nuestra deseos. personalidad, lo que somos. Que se revela, escuchen bien, o sea, que va en contravía, que se revela contra la ley de mi mente. Cuando hablan de mente, es también ¿qué? Espiritualidad, lo que está adentro, lo que no podemos palpar. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea que en esta carne es donde está el pecado, es donde abunda la tentación. Y mire cómo sigue. Mire cómo en Romanos se reconoce esto. Miserable de mí. Porque es que eso es una lucha. Queriendo hacer el bien no lo podemos hacer. Queriendo hacer el bien terminamos haciendo las cosas malas. En Romanos lo dice. Yo sí los quiero invitar a que lean todo Romanos capítulo 7. Ahí van a encontrar algo muy bonito. Yo solamente les quería leer un pedacito para que vieran cómo es. Para que entendamos que el Señor sabe cómo somos nosotros. Sabe cómo es la condición del ser humano. Pero también nos entrega la forma de cómo salir de eso en victoria. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? ¿De este cuerpo de pecado? ¿De este cuerpo que termina haciendo lo malo queriendo hacer lo bueno? Que sucumbe a la tentación a cada momento, a cada instante. Que sufre porque cae en eso, porque luego empieza a haber remordimiento por los hechos, por las acciones. Y uno luego se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué hice eso? Uno se recrimina. Y miren qué dice el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero ¿quién nos hace libres de la ley del pecado? Jesucristo el Señor. Abrir la puerta a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él hace muchos años venció al pecado, a la muerte en la cruz. Entonces cuando nos refugiamos en Él, nosotros somos libres de esa ley y ya vivimos bajo la ley del Señor, porque Él nos ayuda a caminar en ella. Entonces podríamos decir que la tentación es algo contra lo cual todos los hombres y mujeres debemos enfrentarnos a diario. Tan cierto es esto que no solamente el primer hombre Adán fue tentado, sino que el mismo Señor Jesucristo en los días que Él estuvo aquí en la tierra, en su manifestación de hombre entre nosotros, fue tentado por el Satanás. Y esto vamos a encontrarlo en un relato que está en los evangelios, está en Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Pero a mí me encanta que este hecho haya sido relatado en la Biblia. ¿Por qué? Porque nos hace ver que el Señor fue 100% hombre, 100% Dios, que conoce cuál es la condición del hombre, pero también nos mostró cómo vencerla.
Claro. Por eso Él pasó por la tentación, para enseñarnos a nosotros cómo superarla, cómo vencerla, cómo dejarla atrás y caminar hacia el Señor. Bueno, sí, Beatriz, vamos a leer Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían a nuestro Señor y Salvador. Aquí hay algo bien tremendo, y es que Satanás conoce la palabra de Dios, porque él se la recitó. Y también hay algo muy especial, que el Señor le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea que Satanás tiene que someterse a la autoridad de Cristo. ¿Por qué Él hace y deshace en este mundo? Porque nosotros somos los culpables de abrirle puertas, pero Él no, o sea, Él se mueve si Dios le permite. Y mire que en la primera parte el Señor le respondió basado en la palabra. Entonces, al parecer aquí, este tentador o Satanás es un buen observador. Entonces dijo: sí, te defendiste con la palabra del Señor, pues yo te hago te doy otra pregunta, te doy otra tentación basado en la palabra del Señor. Pero entonces, ¿qué dijo Jesús? También está escrito, o sea, le contrarrestó, Le refutó. o le contrarrestó lo que le dijo con la palabra del Señor. Entonces hay que tener cuidado, porque porque la tentación y el pecado y los dardos que envía el enemigo son tan sutiles que a veces parecieran que son cosas del Señor, pero no lo son. Lo que pasa es que a mí lo que me impacta es que el diablo conoce la palabra, porque es que tenemos que tener en cuenta que él era un ángel, él estaba en el cielo, él servía a Dios. Entonces por eso es que él se conoce también la palabra. Pero la utiliza para el engaño. Claro. La utiliza para confusión. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Porque él, cuando le lanza la segunda tentación, quiere confundir al Señor, porque dice: escrito está, si te tiras vendrán los ángeles y te servirán y te ayudarán. Pero ¿cuál fue la frase con la que inició Jesús? Pero también, de una le refutó, como decías, o la contrarrestó, como yo decía, con la palabra del Señor, porque era verdadera lo que él decía. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Porque el diablo le dijo a Jesús: a sus ángeles mandarán. Él lo que quería era que el Señor se tirara por ese pináculo. Claro, o sea, estaba incitándolo ¿a qué? A un suicidio, claro. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa? Como nuestro Señor fue hombre, pero también fue Dios, y vino del cielo, Hijo de Dios, entonces Él conoce todas las cosas. Y me encanta que digas eso, porque es que allí está el engaño. Le toma
pedacito de la palabra del Señor y le dice, échate allá y los ángeles vendrán. Pero, ¿cuál es el engaño? El engaño es que viene encerrado un suicidio. Eso no era porque por tirarme, no. Iba entrelazado el suicidio. Entonces, cuando él también tenta a Eva, es lo mismo, es el engaño. Le dice, no, vas a morir. Y mentira que sí murió. Que fue espiritualmente, pero murió. Entonces hay que tenerle mucho cuidado, porque el disfraz que utiliza es muy sutil. Mira, recapitulando ya pues lo que Lo del tema de la tentación. Sí, en este relato nos podemos dar cuenta que el Señor fue tentado 3 veces. Y en fue el tentado desierto. por el diablo en el desierto. La primera vez lo tentó con la comida. Vemos que él trató de engañarlo pidiéndole que le mostrara que él verdaderamente era el Hijo de Dios, convirtiendo piedras en pan y comiéndolas. Pero aún no había llegado el momento de que Jesús rompiera su ayuno. Porque acuérdense, queridos hermanos, que el Señor era en un ayuno de 40 días y 40 noches. Entonces, él quería que le puso la piedrita, la cascarita, para que el Señor rompiera ese ayuno. No, y también, digámoslo, que una persona pasando por un ayuno de tantos días, obviamente el cuerpo ya te va a pedir algo de comida, ¿cierto? Está débil. Entonces, claro, mire que Satanás utiliza la debilidad de la persona. Lo humano de uno. Exacto. Por la debilidad. Sí, alguna de las dos. Eso, la debilidad que tiene la persona, ya bien sea acá algo físico. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado esto? Yo soy una persona, o sea, a mí me ha pasado muchas veces de que mi corazón quiere hacer un ayuno, necesito doblegar mi carne para que mi espíritu sea fuerte y comienzo un ayuno y no lo puedo terminar. Voy en el segundo, en el tercer, quiero hacer un ayuno para ayuno 7, no, llego hasta el tercer día y alguna cosa se me tiene que presentar, pero es muy duro. O sea, yo que lo he vivido en carne propia, yo sé lo que es una tentación y sé cuán difícil es, por ejemplo, cuando se está haciendo ayuno, el deseo de comer, o sea, el solo olor de la comida a uno lo hace sucumbir. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer en ese momento? Mijo, doble rodilla y pídale al Señor que lo fortalezca, porque si no, no pasa nada. Y mire que en esta primera tentación, el Señor, nuestro Señor Jesús, no necesitaba demostrarle a Satanás nada. Él no necesitaba demostrarle que era el Hijo de Dios porque él sabía quién era. Claro, el diablo lo conoce. No. Jesús sabía quién era, o sea, sabía quién era él. Ay, claro. Entonces él no tenía necesidad de demostrarle nada a Satanás. Él ya tenía, Jesús ya conocía cuál era su identidad. Y Esteban, y aún el Señor sigue en esa posición y Él no necesita demostrarle al mundo nada. Por eso es que va a venir al mundo mucho engaño. Y falsos profetas. Lo hemos visto pero en otros programas. Jesús no utiliza eso. Y falsos cristos. O sea, Jesús no va a utilizar los bombos y el despliegue pues de milagros y toda esa cosa. Y él termina la frase diciendo, no solo de pan vivirá el hombre. O sea que no solamente vivimos de lo que comemos, de lo que vestimos, de lo que hacemos, de lo que estudiamos, de lo que tenemos, de lo que logramos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, la Biblia, la palabra del Señor. Pero entonces, cuéntanos, Beatriz, de esta segunda tentación. Bueno, la segunda vez que Satanás tentó al Señor, le propuso que se lanzara por un barranco. Es decir, intentó que el Señor se hiciera daño a sí mismo. ¿Cuántas veces el enemigo no nos tienta a nosotros mismos y de la misma manera, incitándonos a que nos hagamos daño? Y esto en diversas formas. Él habla a nuestra mente, pone pensamientos para que cometamos suicidio. Muchas personas se hieren a sí mismos, ¿no? Sí. Utilizan elementos o herramientas para generarse dolor.
se hacen con cuchillas de afeitar, se rayan las manos, dejan de comer por el simple y solo capricho. Otros, bueno, el diablo utiliza una y mil maneras para que el ser humano se haga daño. El consumo de las drogas es también hacerse daño a uno mismo. El cigarrillo. ¿Cuántas veces una persona que es adicta al cigarrillo desea dejar de fumar? Quiere, anhela dejar ese vicio. Yo les digo una cosa, amigos, esto es un testimonio personal. Yo era adicta al cigarrillo, yo fumaba como loca. Y un día me dio como una tos toda rara, entonces cuando fui al baño a toser, como escupí sangre viva, y a mí me dio un susto tan horrible, y yo ahí mismo pensé, Dios mío, quién sabe qué se me dañó ya en esta garganta. Entonces fui al médico y el médico me revisó y me dijo, vea señora, usted, el cigarrillo que usted se fumó es el último que se puede fumar. Y me mandó a que me fuera a vivir a un sitio donde el aire fuera puro, o sea, que me fuera a vivir al campo, que no podía estar en lugares contaminados ni nada. Y yo llegué a mi casa desconsolada, pensando que me iba a morir. Y pues yo tenía unos niños muy pequeños, mis niños tendrían por ahí, tengo 3 hijos y en ese tiempo el más pequeño tendría por ahí unos 5 años y el más grande tenía como unos 10 añitos o 12. Entonces yo me puse a llorar desconsoladamente y yo le dije al Señor que por favor me quitara ese vicio, que yo no podía. Con lágrimas en los ojos yo le dije, Señor, por favor, quítamelo tú porque yo no he podido. Tú sabes las veces que he intentado dejar de fumar y no he podido, Señor. Yo te pido, Señor, que me quites este vicio porque yo no me puedo morir, Señor, porque yo tengo a mi niño muy pequeño. Si yo me muero, ¿qué va a ser de mis hijos? Fue una oración que yo le hice al Señor con todo mi corazón. O sea, yo hablé en ese momento con Dios. Le dije, por favor, tú sabes, Señor, vea, el olor del cigarrillo a mí yo no puedo oler el cigarrillo porque a mí me encanta, me gusta. Y yo no lo quiero dejar, por favor, quítamelo, Señor. Pero que no me duela tener que dejarlo, porque es que de verdad a uno le duele cuando uno tiene que dejar un vicio. O sea, yo quería. Cualquier cosa. Lo que tengas que dejar duele. Uy, horrible. Entonces yo llorando le decía, Señor, quítamelo tú porque yo no lo puedo dejar. Y vea, y les quiero contar, amigos, que nunca más volví a coger un cigarrillo en mis manos. Yo puedo estar en lugares donde la gente fume y a mí no me da ganas de fumar. Dios, yo sí puedo decir y puedo dar testimonio. Dios me está escuchando que lo que estoy diciendo no es mentira, es verdad. Nunca jamás volví a sentir el deseo de fumar. Dios quitó ese vicio de mi boca, de mi ser. ¿Cómo lo hizo? Solamente Él sabe. Porque yo aún no sé ni cómo fue que pasó. Pero desde ese día nunca más volví a tocar un cigarrillo para nada en mi vida. Entonces, amigos, si ustedes han tenido alguna tentación así todo, yo los invito a que hablen con Dios, a que derramen su corazón y les diga que por favor les quite esa tentación a ese vicio recurrente que hay en sus vidas. O cualquier tentación, no la podemos, digamos, encasillar en unas solas cosas, Puede sino ser que la tentación en general. la comida. Todo, absolutamente. Aquí estamos abarcando todo. Cada radioescucha conoce su situación. Y conoce su debilidad. Exacto. Bueno, la tercera y última vez que Satanás tentó al Señor Jesús en el desierto fue cuando le propuso que se arrodillare delante de él y lo adorara. Y como recompensa le daría todos los reinos de la tierra. Esta es una tentación muy fuerte en la cual la humanidad ha caído durante siglos. Vemos que las personas se inclinan ante ídolos de madera, de yeso, de metal, de piedras, ídolos que, aunque tienen ojos y oídos, no ven ni oyen y nada pueden hacer por los hombres que confían en ellos.
porque son cuerpos inertes. ¿Cómo van a...? Un palo, un pedazo de palo, un pedazo de yeso. ¿Qué va a poder hacer un milagro, por Dios? De ninguna manera. Por eso fue muy claro el Señor en el Antiguo Testamento que Él dio un mandamiento que no se hicieran imagen. Escuche bien, no se hagan imagen ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque ya, o sea, el Señor sabía cómo iba a utilizar el hombre esas imágenes. Mire, el pueblo de Egipto era un idólatra con las ranas. Con los gatos. Con los gatos. Ellos tenían, imagine, creaciones de Dios, porque todo es creado por Dios. Pero ¿qué hizo el hombre? Convertir eso en idolatría. Imagínate una persona adorando un perro, un gato, una rana, que y también dice, por ejemplo, que nada de lo que hagan nuestras manos, como unas manos que están dadas a lo malo, muchas veces a derramar sangre. O como un negocio. Sí, y hacer una cosa tan sublime, tan sagrada, como es la imagen de Dios. O de las cosas que están en el cielo, porque no sabemos ni siquiera qué es lo que hay realmente en el cielo. Sabemos que es la casa, la morada de Dios. Miren, digamos que estamos en una galería de arte. Hay cuadros, ¿cierto? Es como si le dijéramos al cuadro, estás divino, te quedó perfecto. No, uno va al artista, ¿cierto? Y le dice, mire, su cuadro quedó muy bien hecho. ¿Qué trazos? ¿Qué líneas? ¿Qué formas utilizaste? ¿Cierto? Es lo mismo. El Señor fue el creador de todo este maravilloso mundo y creador de nosotros. Pues ¿a quién le debemos dar? A Él, sino a Él, aparte de gracias, pues hay que darle la honra, la gloria y todo, pues toda nuestra adoración a Él y decirle que gracias por habernos dado este mundo y por habernos dado la vida. Entonces hay que ir, o sea, no nos podemos quedar adorando lo que fue creado, sino que tenemos que ir al creador, al que es dueño de todo. Cuando una persona se arrodilla ante una imagen que dice que tiene pies y no camina, que tiene boca y no habla, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye, ¿quién hizo eso? ¿Lo hizo el Padre Celestial? No, lo hizo un hombre de carne y hueso. Pecadores. Lo esculpió. Pecadores, que tuvo malos pensamientos, que de pronto en ese momento está en fornicación, o que de pronto es explosivo, tiene un mal carácter. Entonces, un hombre lleno de podredumbre en el alma, porque si nos ponemos a analizar nuestro corazón, somos malos por naturaleza. Y con tanta maldad irlo a hacer una cosa tan sublime como son las cosas celestiales. Y entonces nosotros, ingenuos, o los que adoran esas imágenes, las ponemos en lugares preciosos en nuestra casa, en lugar privilegiado, se le prende velas, muchas personas hacen hasta cultos a esas imágenes y todo, y le rezan y le oran a esas imágenes, y no pasa nada. Eso a los ojos de Dios es pecado, porque dice que es abominación. Pero hay una cosa que tenemos que tener claro. No solamente son las imágenes, hay otra clase de ídolos que también tenemos que ver, porque también es idolatría. Cuando se adora, se venera a una figura pública. Un cantante. Lo que sea, figura pública. Hay personas que se obsesionan, que ese de verdad que se vuelve el ídolo. Se angustian, se desesperan. Es una obsesión. Ahora, ¿qué me dicen de cuando uno se vuelve idólatra del dinero? Cuando te vuelves idólatra de tus títulos, de tus conocimientos. Eso también son ídolos. Y son ídolos delicados también. Porque cuando el Señor habla de ídolos, no solamente se dedicó a hablar de las estatuas de madera, yeso, no. Porque es que en la modernidad, en este mundo que ya está muy contemporáneo y con mucha tecnología, hay idolatría. Las personas que no pueden vivir con un aparato tecnológico, no pueden vivir sin él, eso es idolatría.
Cuando se venera demasiado a los hijos o al esposo, eso es idolatría. Es que la idolatría puede estar inmerso en muchas cosas. Aquella cosa que le quite el puesto al Señor se vuelve idolatría. El primer puesto. Y mire, quiero decirles algo delicado y duro, pero detrás de la idolatría, detrás de un ídolo, hay un demonio. O sea, mire lo peligroso que es la idolatría. Así por eso dice el Señor, aléjense de ser unos idólatras. Él repudia la idolatría. ¿Por qué? Porque nos perjudica a nosotros, los seres humanos, y Él siempre quiere lo mejor para su creación y para sus hijos. Entonces lo que es idolatría o adorar, no solamente está en lo de los yesos, están otras cosas más, y que son muy sutiles, que no parecieran que fueran idolatría, pero radio escucha, son idolatría. Y hay que hacer lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, si tú te vuelves siervo de algo o de alguien, allí estás andando en idolatría. Estás adorando a esa persona antes de adorar al Señor. Y estás andando por los caminos de perdición. Bueno, amigos, entonces se dice, ¿qué hacer para resistir las tentaciones? Pues yo les digo, la palabra de Dios es la mejor arma que tenemos contra las tentaciones del diablo y de nuestra carne. Es por eso que es tan importante que conozcamos la palabra, que leamos la Biblia, que la memoricemos, para cuando venga la tentación, la palabra de Dios, ¿qué? Nos salve de ella. Así como nos enseñó Jesucristo, así como nos enseñó Jesús. A la tentación del diablo, ¿qué hizo él? Pronunció la palabra, escrito está. Claro, Jesús se defendía ante los engaños de Satanás respondiendo con la palabra del Señor, con la palabra de Dios. Mira, amigos, yo quiero leerles una parte de la palabra, la porción de la palabra. Y esto lo encontramos en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 1, del versículo 12 al 18. Y dice así, soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Miren, queridos amigos, lo más importante que nos enseña esta palabra es que Dios no tienta a nadie, así que ninguno venga a decir, ay, es que Dios puso esta tentación en mi vida. No, jamás. El Señor no tienta a nadie. ¿Sabe quién es el que tienta? Satanás. La palabra dice que Él es el tentador, que Él vino a tentar la humanidad. Él no puede ser, y Dios a su vez no puede ser tentado por el mal. Esto es porque Él, el santo, perfecto y puro, bueno, Él quiere lo mejor para el ser humano. Es por eso que Él envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Él lo envió, nos lo envió aquí, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos aprender primeramente de Él, ¿no? Aprendimos a resistir las tentaciones. Él, nuestro Señor Jesucristo, vino a morir por nuestros pecados y Él nos limpia en el pacto de su sangre.
para que recibamos el Espíritu Santo, el cual nos enseña toda la verdad y nos muestra el camino. Cuando todo está confuso y oscuro, Jesús es la luz, y la luz que alumbra a todo hombre, a toda mujer, a todos los que en Él creen. Miren, Él tiene el poder para librarnos de la tentación, como está escrito en la epístola a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo en el capítulo 10, verso 13. Él dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportarla. Oyentes, la palabra de Dios es la mejor arma que tenemos en contra de la tentación del diablo y de la carne. Es por eso que es tan importante que la conozcamos, que la leamos, que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, para cuando venga la tentación, la palabra de Dios sea la que nos salve. Sea invocar su nombre, buscar su presencia, y Él saldrá a nuestro socorro y podremos ser librados de la tentación. Bueno, amado Radio Escucha, hemos llegado al final del programa y como cada domingo hacemos la invitación aquí todo el grupo de Punta de Lanza, lo que está en Apocalipsis 3:20. El Señor hace un llamado en esta hora de la mañana y Él dice: he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Cualquier persona, en cualquier lugar donde se encuentre, repita conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, yo hoy me arrepiento de todos mis pecados, de toda mi maldad. Hoy reconozco que yo soy un pecador o una pecadora que necesita a un Salvador, a un Redentor. Y hoy te abro la puerta de mi corazón. Entra, sé el Señor de mi vida. Cámbiame, transfórmame y guíame con tu Santo Espíritu a toda verdad. Si has hecho esta oración, déjame decirte que has hecho la mejor elección en tu vida y has pasado de muerte a vida. Señor Jesús, en esta hora, Señor, de la mañana, te pedimos, Señor, por cada oyente, Señor, que haya hecho esta oración, Señor. Te pedimos que esa semillita que ha sido sembrada en el corazón, tú le des el crecimiento al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Que seas guardando su corazón, su mente, Señor. Que seas guardando todo su ser irreprensible, Señor. Que seas tú regalándole dominio propio, Señor. Derramando de tu paz, Señor. De tu amor, Señor, de tu misericordia, bendito Dios. Porque encomendamos nuestras almas al fiel Creador, porque solo sabemos que tú tienes cuidado de ellas, Señor. Te bendecimos, bendito Dios, y te damos muchas gracias por este día y por la semana que iniciamos, Señor. Amén y amén.